Previos que debemos tener para trabajar con esta. Primeramente, lo que es el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano no es nada más que dos rectas numéricas perpendiculares entre sí, que generalmente se toma como una horizontal y otra vertical. Ambas rectas se cortan en un punto llamado origen, cuyas coordenadas son 0,0. A la recta horizontal se le llama eje de las abscisas o X, y a la recta vertical se le llama eje de las ordenadas o Y. Lo importante del plano cartesiano es que podemos ubicar puntos, ¿sí? Y con esos puntos determinar diferentes formas, como por ejemplo la recta o la línea, que es lo que nos toca trabajar ahora, ¿sí? ¿Cómo ubicar puntos en el plano cartesiano? Para ubicar puntos en el plano cartesiano, lo que debemos hacer es primeramente colocarnos en el origen, luego desplazarnos sobre el eje X hasta encontrar el valor de la abscisa, que para este ejemplo le tenemos como valor de A. Luego de haber encontrado la abscisa, nos desplazamos de manera vertical hasta encontrarnos con el eje de las ordenadas, con el eje Y, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, sí, justamente graficado. Entonces vemos cómo se desplaza el punto hasta -3 en X y luego se desplaza hasta 2 en el eje Y. Sí, hemos graficado el punto de coordenadas -3 en X, 2 en Y. Luego de haber ya revisado en la presentación anterior cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, ahora sí vamos a meternos de lleno en lo que es el trabajo con las funciones. Dentro de lo que es la representación gráfica de una función, tenemos que ubicar una de las características más importantes de la misma, que es la pendiente de una recta, ¿sí? La pendiente de una recta en un plano cartesiano suele ser representada con la letra M, y no es nada más que el cambio o diferencia del eje Y dividido por el respectivo cambio o diferencia del eje X, ¿sí? Considerando los puntos cualesquiera de la recta, ¿sí? La pendiente también tiene el nombre de coeficiente de crecimiento si es positiva, o coeficiente de decrecimiento si es que es negativa. Y se especifica que la pendiente no es nada más que el grado de inclinación de la recta, ¿sí? Que se lo puede especificar a través de la fórmula planteada aquí, que la pendiente no es nada más que la variación de Y sobre la variación de X, es decir, la coordenada Y2 menos Y1 sobre la coordenada X2 menos X1, siendo X1 y Y1 las coordenadas cartesianas de un punto P cualquiera de la recta y X2 y Y2 las coordenadas de un punto Q cualquiera de la recta, como vemos en el siguiente gráfico, ¿sí? Entonces, justo fíjense, este es el espacio de la variación de Y este sería el espacio de la variación de X, y la división entre los dos es lo que tenemos determinado como pendiente, ¿sí? Ahora vamos a revisar ya una explicación de algunos ejemplos de cómo usar esta fórmula, ¿sí? Para calcular la pendiente de una recta. Notemos algunas cosas importantes sobre lo que es la pendiente, ¿sí? Recordando lo que habíamos trabajado antes, que es una pendiente positiva cuando la gráfica de la función lineal o de la recta es una gráfica creciente, ¿sí? Y el ángulo que se forma con la abscisa es un ángulo agudo, ¿sí? Luego es negativa cuando la gráfica en cambio es decreciente, ¿sí? En ese caso el ángulo de formación respecto a la abscisa es un ángulo obtuso, ¿sí? En ese caso la pendiente es 0, es decir, negativa. Y tenemos un caso particular, la pendiente es igual a 0. La gráfica corresponde a una función que le llamamos función constante, ya que los valores de Y siempre se mantienen en su mismo valor, ¿sí? En ese caso, la gráfica de la función o de la recta es una gráfica paralela, como notamos, al eje X. En este caso, la pendiente es un valor de 0.
Recordemos, entonces luego de lo expuesto anteriormente, que una función lineal o de primer grado tiene esos nombres primeramente porque la gráfica de esa función es una línea, justamente tenemos especificado aquí. Y una de las características de la función lineal es la pendiente. Como habíamos chequeado antes, la pendiente indica el grado de inclinación de esa recta. Ahora, ¿cómo se mide o cómo se calcula ese grado de inclinación de la recta? Aquí tenemos una recta, tenemos dos puntos que son parte de esa recta. Este punto tiene de coordenadas en x menos 4 y en y tiene menos 2. Y el punto de acá tiene en x 3 y en y 2. Listo. Entonces, la pendiente no mide nada más que el grado de inclinación de esta recta. Y dicho valor se lo puede calcular a través de esta fórmula, que la habíamos planteado en la parte anterior. ¿Qué nos especifica esa fórmula? Que es la variación de los valores de y dividido para la variación de los valores de x. Es decir, si aplicamos dicha fórmula para la recta que tenemos planteada, a continuación realizaremos los cálculos respectivos. ¿Para qué es y1, x1, x2, y2? No son nada más que las coordenadas de dos puntos de la recta. En este caso los puntos que tenemos especificados aquí. Y no importa el orden que tomemos para dicho cálculo, puede ser cualquiera el punto 1 y cualquiera el punto 2. Para cuestiones prácticas vamos a numerar para poder usar en la forma de los valores. Este sería nuestro valor x1, este podría ser nuestro valor y1. Acá tendríamos nuestro valor x2 y nuestro valor y2. Luego hacemos la sustitución a la fórmula. Para dicha nomenclatura, y2 nos valdría menos 2. Y2 lo tendríamos como menos 2. Y1 valdría 2. Entonces sería menos 2. Dividido para x2, que en nuestro caso equivaldría a menos 4. Y x1, que para nuestro caso valdría menos 3. Por lo tanto, la pendiente de esta recta sería igual a menos 4 en la parte de arriba del número 2 y abajo menos 7, teniendo como resultado un valor concreto de 4 séptimos. Es decir, la pendiente de esta recta es 4 séptimos. Recordemos también que el signo de la pendiente indica mucho respecto a la inclinación de la misma. Hablamos que tiene una inclinación o pendiente creciente, es decir, que los valores de x aumentan y también los de y aumentan cuando la pendiente es positiva. Y tendríamos un valor negativo si es que la inclinación de la recta fuera contraria. Por ejemplo, una recta de este estilo implicaría tener una pendiente de signo negativo. Ahí hablaríamos que es una función lineal decreciente. Vamos luego a realizar un poco de ejercicios, estos en GeoGebra, comparando los cálculos reales un poco con el cálculo o la simulación realizada en el programa GeoGebra. Listo, muchísimas gracias por esta parte. Entonces continuamos con la siguiente explicación presentada en el video. Dentro de las clases de funciones lineales tenemos la función de proporcionalidad directa, cuya expresión algebraica es de la forma f de x igual a mx, y su gráfica es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas 0,0 y por el punto 1,m, siendo m, recordemos, la pendiente de la recta. Aquí tenemos el ejemplo de la gráfica de una función de proporcionalidad directa. Recordando también que ese m se conoce con la pendiente y no es nada más que la inclinación que representa a la recta. Otro tipo de clase de función lineal es la función afín. La expresión es la siguiente: de x igual a mx más b. Recordando que m le llamamos la pendiente de la recta o de la función lineal, y aparece un nuevo valor que es el b, que se le llama coeficiente de posición u ordenada al origen. Este indica por dónde se corta la recta respecto al eje y. Aquí tenemos, por ejemplo, una recta
¿sí? F de x igual a 2x más 3, en donde la pendiente es 2, ¿sí? Es decir, tiene pendiente positiva, es creciente, y la ordenada al origen es 3, ¿sí? Como notamos, justamente se corta por el punto en Y3, ¿sí? A continuación vamos a determinar cómo calcular esta ordenada al origen teniendo ya la pendiente, ¿sí? en algún ejemplo presentado en la pizarra. A continuación vamos a analizar estas 4 gráficas con sus respectivas ecuaciones, teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? En la primera, identifiquemos que en este caso la pendiente es negativa porque es una función lineal decreciente, y 1 es la ordenada al origen, justo es el punto de corte con el eje Y. En la siguiente tenemos una pendiente positiva porque es una función creciente, ¿sí? Por eso es el valor positivo, y la ordenada al origen en este caso es menos 1. Para el siguiente gráfico, en cambio, tenemos una recta o función lineal que es de pendiente positiva porque también es creciente, y la ordenada al origen en este caso es 1 positivo. El corte con el eje Y es 1. Y finalmente tenemos una función lineal que en este caso es decreciente, por eso es negativa, ¿sí? Y cuyo valor de ordenada al origen es menos 1. Recordemos anteriormente que nosotros vimos una forma de calcular la pendiente dados los 2 puntos. Entonces nosotros, por ejemplo, en cada una de estas podríamos ubicar 2 puntos específicos, como por ejemplo este punto de aquí y este punto de acá, y determinar cuál es la pendiente para hallar la ecuación, ¿sí? A continuación vamos a ver unos ejemplos en pizarra de cómo calcular la ecuación de unas rectas o funciones lineales para que nos quede un poquito más claro esta situación. Vamos ahora a especificar, ¿sí?, un ejemplo en el cual vamos a calcular la ecuación de una recta o de una función lineal. Estamos hablando de lo mismo para este caso, ¿sí? Ubicamos 2 puntos aleatorios, ¿sí? Este punto y un punto ubicado por acá, ¿sí? Vamos a unir las rectas resultantes, los puntos para tener las rectas resultantes, y ubicamos los puntos, los valores de las coordenadas de los puntos especificados ahí, ¿sí? Este punto tiene de coordenadas 4, menos 3, ¿sí? Y este tiene de coordenadas menos 4, 2, ¿sí? Menos 4, menos 2. Entonces recordemos que la representación algebraica de la función lineal o de la ecuación de la recta se plantea de esta manera: y igual a mx más b, que si la planteáramos como función sería f de x igual a mx más b, que estamos hablando bajo el mismo sentido, ¿sí? Lo que primero tenemos que hacer aquí es calcular la pendiente de la recta. Recordemos que la pendiente nos guiamos a través de la siguiente fórmula, en donde la diferencia de los valores de y sobre la diferencia de los valores de x nos especifican los valores de la pendiente, ¿sí? Entonces tomemos que este es el valor del punto 2 y este es el punto 1. Entonces, la pendiente se especificaría de la siguiente manera, ¿sí? Recordemos que este sería x2, y2, y este lo tendremos como x1, y1, ¿sí? Recordando que no es necesario que esté el punto 2 de arriba y el punto 1 de abajo. También podemos trabajarlo viceversa, porque ahí solamente trabajamos con las variaciones, ¿sí? Veamos, sería 2 menos 3, 2 menos 3, ¿sí? Sí, el menos recordemos que es de la fórmula, y ese menos es de la coordenada en y, sobre x2, que sería menos 4, y este de acá en x, que sale 4, sería menos 4. Por lo tanto, la pendiente de esta recta nos queda especificado como 2 más 3 sobre menos 8. Y como resultado total tenemos que la pendiente es igual a menos 5 octavos. Menos 5 octavos, ¿sí? Ahora, como los puntos que debemos determinar son la pendiente y la ordenada al origen, tenemos la pendiente, no nos hace falta ahora calcular
la ordenada al origen. ¿Sí? Para calcular la ordenada al origen vamos a usar la siguiente fórmula de referencia, que y1 es igual a m x1 más b, ¿sí? Donde esta de aquí en realidad es la derivación de esta de acá, donde x y y se convierten en las coordenadas de un punto cualquiera. ¿Por qué? Porque si esta es la representación algebraica de esta línea, ¿sí? X y y representarían un punto cualquiera de la recta. Solo que aquí lo estamos generalizando para poder tomar los valores que tenemos dentro del gráfico, ¿sí? Entonces suplantemos los valores que tenemos, ¿sí? x1 4 y y1 menos 3. Entonces y1 nos quedaría el valor de menos 3 igual a la pendiente que tenemos de dato, que nos sale menos 5 octavos, ¿sí? x1 que vale para nuestro caso 4, perdón, por 4 más b, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer algo, ¿verdad? Si podemos realizar una simplificación. La cuarta 2, la cuarta 1, y el resultado de esta multiplicación nos queda menos 3 igual a menos 5 medios más b, donde los 5 medios pudiera trasladarse al otro miembro y nos quedará más 5 medios igual a b, ¿sí? Al resolver esta suma algebraica, suma de fracciones, si suma algebraica de fracciones, tenemos que menos 3 más 5 medios sería igual a menos 1 medio, ¿sí? Entonces vale menos 1 medio, ¿sí? Fíjense, de esta recta ya tengo el parámetro pendiente y tengo el parámetro ordenada al origen. Con dichos valores voy a calcular o determinar cuál es la ecuación de esta recta. Entonces sabemos que de manera general la ecuación de la recta es de esta manera: y igual a mx más b. Entonces realizamos la sustitución de los valores calculados. Y igual a menos 5 octavos de x más 1 medio, pero en este caso es negativo. Y como es más, se mantendría el signo, ¿sí? Entonces para esta ecuación la determinada es esta de aquí: y igual a menos 5 octavos de x menos 1 medio, ¿sí? Otra vez recopilando para terminar esta parte, recordemos que tengo dos puntos que pertenecen a la recta, ¿sí? Con dichos puntos, con sus coordenadas, puedo calcular la pendiente, ¿sí? Con la pendiente uso la misma fórmula, ¿sí? O representación algebraica de la función lineal o de la recta, en donde reemplazo y por y1 y x por x1, que serían los puntos cualquiera de la recta. Para nuestro caso usamos el punto de aquí, sin embargo ya puede haber usado también el punto de acá arriba, ¿sí? Al realizar las operaciones aritméticas obtenemos que el valor de b en nuestro caso es menos 1 medio. Y luego nos queda nada más que sustituir en la fórmula general de la ecuación de la recta, donde la pendiente es menos 5 octavos, ¿sí? Y la ordenada al origen es menos 1 medio. ¿Sí? Notemos algo importante: la pendiente tiene valor negativo porque la recta justamente es de valor decreciente, ¿sí? Entonces ahora vamos a revisar algunas ecuaciones de la recta o algunas rectas realizadas en GeoGebra, en donde vamos a poder intercambiar los puntos, ¿sí? Y vamos a especificar cómo cambia también la ecuación de dicho valor, alternando ya sea la pendiente o también alternando la ordenada al origen, ¿sí? Listo, entonces nos viene a continuación. A continuación vamos a ver una simulación realizada en GeoGebra, en donde está especificado cambios en valores de la pendiente y de la ordenada del origen para identificar qué sucede con la ecuación de esta función y con su representación gráfica, ¿sí? Entonces veamos, si es que yo cambio el valor de la pendiente, ¿sí? Veo que está cambiando la ecuación también y la inclinación de dicha recta, ¿sí? Notemos que va cambiando la inclinación hasta que yo me mantengo en un valor de 0, pendiente de 0. Eso especifica que la recta se convierte en una recta horizontal, ¿sí? Paralela al eje X, ¿sí? Y cuya representación algebraica es f de x igual a 3, porque esta parte se eliminará y nos quedará f de x igual a 3.
Continuemos cambiando la pendiente. Si es que ahora se vuelve negativa, notemos que ahora la función se vuelve decreciente, ¿sí? Otra vez regresemos a una positiva que es creciente, volvemos a la negativa, se vuelve decreciente. ¿En dónde? Si es que sigue bajando su valor de la pendiente, también va cambiando el ángulo de inclinación, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, mantengámonos aquí en -2. Si es que yo ahora cambio el valor de la ordenada al origen, notemos qué sucede con la ecuación y también cuál es el punto que tenemos de referencia. El punto de corte en este caso es 3, por eso la ordenada al origen aquí es 3. Lo mismo cuando se vuelve negativa, ahí tenemos 0, si la ordenada o la ordenada al origen es 0, el corte justo viene en el origen, por eso esta función se llama de proporcionalidad directa, en donde no tenemos ordenada al origen. Pero si la ordenada se vuelve negativa, ¿sí?, la recta se empieza a dibujar justo por el corte, en este caso de menos 2. Esta simulación también va a estar disponible para que la trabajemos cuando vayamos al laboratorio, ya cuando tengamos nuestro trabajo directamente en clases. Para terminar este trabajo con GeoGebra, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano, ¿sí? El punto A y el punto B. El punto A de coordenadas 2,3 y el punto B de coordenadas -3, -2. Vamos a dibujar ahora una recta entre los puntos A y B, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la ecuación que nos presenta GeoGebra de esta. Vemos que para esta la ecuación es y igual a x más 1. Entonces quiere decir que esta recta tiene de pendiente 1 y de ordenada al origen 1. Ordenada al origen 1 y de pendiente 1. A nosotros lo que nos correspondería sería calcular y comprobar efectivamente si la pendiente es 1. ¿Sí? Si analizamos la variación en y es 1 y la variación en x también es 1. Por lo tanto 1 para 1 sería 1. Ahora vamos a ver si es que podemos mover los puntos a otro lugar y ver qué sucede con la ecuación planteada anteriormente. A ver, tenemos que revisar. A ver. Vamos a ver, movemos un punto a otra ubicación y vamos a ver que la pendiente en este caso sería 0,5, es decir, un medio en x menos 0,5, que sería la ordenada al origen. Vamos al punto hasta obtener una ordenada al origen. Un punto ahí, ¿ya? En este caso, para esta recta la pendiente sería 1,25 y la ordenada al origen sería 2,75, pudiendo nosotros, ¿sí?, con lo que analizamos anteriormente en el video, calcular la pendiente y calcular también cuál es la ordenada al origen y comprobar efectivamente si el valor planteado aquí es el correcto. Vamos a ver qué sucede si es que cambiamos los puntos de esta forma. ¿Ya? Vemos qué pasa. Para esta recta la pendiente es -3x, -3. Está bien que sea negativa porque es una función decreciente, y notemos que la ordenada al origen para aquí es -6, justamente lo que está planteado en la ecuación. Como había especificado anteriormente, podríamos calcular el valor de la pendiente nosotros, ¿sí? Entonces diríamos que es la variación en y sobre la variación en x. Si restamos las coordenadas de b y a, tanto de y como de x, vamos a ver que efectivamente nos sale -3. Y justamente es la actividad que nos va a quedar pendiente para poder trabajar en clase cuando nos vayamos al laboratorio y poder usar esta simulación planteada en GeoGebra y compararla con los valores calculados reales. Y así estaríamos determinando o comprobando si es que efectivamente el valor simulado será igual al valor calculado, ¿sí? Y eso sería todo por ahora en lo que se refiere a este trabajo con la función lineal. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un gusto, como siempre, poder trabajar junto a ustedes, y nos vemos en clases. Gracias.